Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada 12ª. Episodio 7. Los destinos en el Peñón. La historia que les traemos en este episodio tiene potencialmente dos finales. La amalgama de ambos se hace finalmente piedra en el Peñón. Aunque aquella era la mañana histórica del 8 de mayo de 1945, Margaret presentía que para ella tendría otro significado. Dejó presurosa su casa después de apagar la radio y salió a la calle sabiendo que estaba soñando desde hacía años. Había escuchado las noticias del mediodía de la BBC y sabía que había llegado su momento. Para todos los demás habitantes de Gibraltar, el destino estaba claro. La guerra que había ensangrentado Europa había terminado con la victoria rotunda de los aliados. Por todos lados se escuchaban los gritos de los que celebraban la victoria, a viva voz a los pies del imponente peñón de Gibraltar. Habían sido 6 años muy difíciles para los que vivían entre el Mediterráneo y el Atlántico, pero todo había terminado finalmente con la aplastante derrota de la Alemania nazi en Berlín en manos de las tropas soviéticas. Margaret, dentro de aquel sueño, se encontró rodeada por un mar de gente y soldados que repetían sin cesar los cánticos de la victoria. Sin oponer resistencia, se dejó llevar y en cosa de minutos se encontró en la parte sur del peñón donde estaban los cañones de artillería de O'Hara y la entrada a una de las tantas cuevas en la piedra caliza que los soldados británicos habían construido como refugios en caso de una invasión nazi, en cuevas que ya existían y que habían sido parte de defensas mucho más antiguas. Aquel refugio en particular se encontraba vacío, ya que los soldados que la ocupaban habían bajado hasta la playa para celebrar. La marejada humana lo siguió, pero Margaret, apartándose del grupo, se hizo a un lado y se quedó a la entrada de la cueva. Mientras escuchaba cómo la fiesta se alejaba, se percató de aquella sombra que sabía que estaría allí esperándola. La sombra se recortaba en el interior del refugio, iluminada por las pocas ampolletas que colgaban del techo. Supo que tendría que seguirla. Entró al refugio siguiendo a la sombra que se internaba al interior sin esperarla, a paso fijo, entre cajones de municiones y primeros auxilios. El eco de los pasos de Margaret ahora se mezclaba con el goteo constante del agua que se filtraba en la cueva. A cada metro que avanzaba, la algarabía de la playa quedaba más y más lejana, como si perteneciera a otro tiempo, a un 1945 que Margaret sabía que estaba dejando lentamente atrás con cada paso que daba. Mientras tanto, la sombra, alargada y temblorosa por la luz eléctrica de las ampolletas, dobló en un pasillo más estrecho y descendente. Margaret sintió un escalofrío, que no era tanto por la humedad del interior de la cueva, sino que más bien por la sensación de que estaba cruzando aquel umbral invisible, que sabía que estaría allí después de todos aquellos años. El pasillo desembocó en una cámara más amplia, donde las ampolletas colgaban más bajas y el aire olía a polvo antiguo y aceite. Allí la sombra se detuvo por primera vez, se condensó contra la pared del fondo y poco a poco tomó forma humana. Era un hombre mayor, vestido con un uniforme rojo muy antiguo, que estaba fuera de lugar en aquel clima y en aquel tiempo. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, pero sus ojos todavía conservaban una chispa juvenil y una lucidez inquietante. «Sabía que terminaría siguiéndome», dijo con voz baja, casi un susurro. «Siempre hay alguien que
escucha cuando el ruido se detiene. Margaret dio un paso atrás, pero no huyó. Después de todos aquellos años, había vivido con la ansiedad de la espera como para dejar que ahora el miedo la dominara. «La guerra terminó», respondió. «Ya no hay un motivo para esconderse». El hombre esbozó una sonrisa cansada. «Eso cree el mundo que está afuera. Algunas guerras no terminan con un armisticio. Continúan sencillamente repitiéndose una y otra vez». Se giró y le señaló la mesa improvisada hecha con los cajones de provisiones que estaban cubiertas con mapas amarillentos, fotografías y documentos sellados con insignias británicas y alemanas. Margaret reconoció las fechas, nombres y rutas marítimas, historias que nunca aparecerían en las radios ni en los periódicos, pero que ella recordaría por siempre. Y esta vez esta cueva guardó secretos que no podían ganar ni perder. Solo sobrevivir en la roca. Ahora alguien debe decidir qué hacer con ellos. El hombre recogió uno de los mapas y lo desdobló con cuidado, como si fuera un objeto frágil, y se lo mostró a Margaret. El mapa mostraba una Europa totalmente diferente a la que habían recuperado los aliados. No todo lo que se guarda aquí pertenece a este tiempo y lugar. Algunas cosas quedaron fuera de lugar, igual que tú y yo. Antes de que Margaret pudiera responderle, las ampolletas comenzaron a parpadear. El zumbido eléctrico se volvió irregular y el aire de la cueva pareció espesarse, como si el peñón mismo respirara con dificultad. «¿Qué está pasando?», preguntó Margaret con la voz temblorosa. «La guerra terminó hoy en Europa, pero no en esta cueva. Aquí todos los desenlaces son posibles». El hombre hizo una pausa y continuó ahora mirándola a los ojos. «Dentro de esta cueva ha habido 15 asedios a Gibraltar, desde el asedio medieval de los moros, el de los españoles, el de los franceses, hasta el asedio final de los alemanes. Afuera, en la playa, solo hubo 14. Margaret sintió una presión en los oídos, como cuando se sumerge demasiado rápido bajo el agua, y algo en su subconsciente le resonó profundamente. Pensó en su radio apagada, en sus sueños en que se veía muerta en la playa y en la certeza tan reciente de que todo había acabado y al mismo tiempo no acabado. Dio un paso atrás, pero el suelo ya no estaba donde debía estar. Cayó, o creyó que cayó, y cuando volvió a sentir el suelo, estaba de pie al sur de Gibraltar, en el mismo O'Hara Road, tal y como antes de haber entrado al refugio. Pero todo era distinto. El cielo ahora tenía un tono más pálido, casi metálico, y el mar estaba inmóvil, como una fotografía mal revelada. No había gente celebrando, no había soldados británicos, no había música ni risas. El peñón de Gibraltar todavía seguía allí, imponente, pero estaba marcado por cicatrices distintas, superpuestas a las que conocía, túneles donde no recordaba haberlos visto, estructuras que parecían a medio construir y a medio abandonar al mismo tiempo. Y entonces escuchó un sonido seco, rítmico, que rompió la quietud. Pasos, marchas. Desde el puerto avanzaba una columna de soldados. No eran británicos. Los uniformes eran grises, impecables, con insignias que Margaret reconoció de inmediato. También había banderas rojas con la esvástica que ondeaban rígidas, como si el viento también obedeciera órdenes. El oficial a cargo la miró a los ojos y le gritó: «¡Halt!». A Margaret el aire se le escapó de los pulmones y solo entonces lo entendió todo. «No», susurró. El peñón de Gibraltar estaba ocupado. Donde antes habían baterías británicas, ahora se alzaban fortificaciones alemanas incrustadas en la piedra caliza, más profundas, más agresivas, como si la montaña misma hubiese sido violentada desde dentro. Antenas, reflectores, cañones apuntando al estrecho. El paso entre el Atlántico y el Mediterráneo estaba completamente cerrado, dominado.
Supo entonces que aunque no había viajado a otro lugar, había viajado a otro resultado, a un Gibraltar donde la guerra no la habían ganado los aliados. Y mientras los soldados disparaban, Margaret recordó lo que había sabido desde siempre, que la guerra la habían ganado los nazis y que ella había muerto cuando habían ocupado Gibraltar. Por eso la victoria de los aliados y la radio encendida le habían parecido como un sueño que nunca había sido real. El hombre le habló desde su espalda. Aquí terminó todo para ti, tal y como terminó para mí hace mucho tiempo atrás. Margaret se giró bruscamente. El hombre estaba allí otra vez, pero distinto, más joven, más rígido, con la mirada endurecida por decisiones irreversibles, vistiendo la casaca roja de un ejército de otras épocas que había defendido el Peñón contra los franceses hacía 163 años atrás. Gibraltar nunca cayó al otro lado de esta cueva, resistió, y por eso allá ganaron los aliados, pero aquí, señaló el Peñón, aquí ocurrió una sola cosa distinta. En 1941, en el Gibraltar que está fuera de la cueva, los británicos evacuaron civiles y reforzaron los refugios para resistir un asedio que nunca ocurrió. Pero en el Peñón, la operación Félix no fracasó. Franco le dio carta blanca a Hitler y los nazis tomaron Gibraltar luego de un asedio de tan solo 2 semanas. Como estoy seguro que ahora puedes recordar, este asedio, como muchos anteriores, le costó la vida a muchos civiles que no alcanzaron a evacuar a tiempo. Margaret vio entonces la escena desarrollarse como un recuerdo vivo que le pertenecía. Un ingeniero civil, gibraltareño, cansado, resentido por la evacuación forzada de su familia, un mensaje transmitido a través de un canal que nunca debió existir, coordenadas, debilidades, un túnel inacabado que conectaba con un punto ciego de la defensa, la llegada de los nazis que había visto en la playa, y como si estuviera durmiendo, ella misma, tendida sobre la arena con un agujero oscuro manchado de sangre en el pecho, junto a los cuerpos inertes de muchos otros civiles. Las imágenes se sucedieron sin piedad. El estrecho cerrado, Malta aislada, Rommel y el norte de África perdido para los aliados, sin control del Mediterráneo, el colapso de las rutas del suministro. La guerra se alargó y luego se inclinó a favor del Tercer Reich. Margaret sintió un nudo en el estómago. ¿Y el mundo? ¿Qué pasó después con el mundo? La cueva volvió a desvanecerse, ahora estaba en Londres, pero un Londres distinto. Banderas nazis colgaban de edificios ennegrecidos a orillas del Támesis. Carteles en alemán e inglés imponían los toques de queda. Radios transmitían una calma artificial, idéntica en todos los idiomas. Europa cayó primero, después siguió el resto del mundo. Margaret comprendió entonces la magnitud de lo que veía, 2 realidades que se superponían en el Peñón. ¿Por qué estoy aquí? Dígame la verdad. No estoy aquí por casualidad. El hombre asintió lentamente y le dijo: durante esta y todas sus guerras, Gibraltar no fue solo un asentamiento del Imperio Británico. Además del testigo mudo de todas sus guerras, fue también su nudo temporal. Demasiadas voluntades, demasiadas decisiones comprimidas en un espacio mínimo. Así que el Peñón empezó a guardar posibilidades. Mientras escuchaba, Margaret extendió la mano y tocó la roca. Al hacerlo, imágenes se filtraron en su mente, no como recuerdos, sino como ausencias, momentos que nunca vivió, decisiones que no recordó haber tomado. Al otro lado usted escuchó la radio y salió a celebrar, y al mismo tiempo en este nunca llegó a hacerlo. El Peñón, con todas sus posibilidades, fue la llave, y ahora, dentro de esta cueva, usted está entre las 2 cerraduras. Margaret cerró los ojos, mareada. ¿Pero cómo puedo estar en ambas realidades?
Usted trabajaba para la Oficina Civil de Suministros, nada importante, listas, registros, nombres. Al otro lado usted fue evacuada en 1941, como casi todos. A este lado usted no sobrevivió a la invasión de los nazis. Al otro lado volvió poco antes del final de la guerra. Margaret sintió un nudo en el pecho. Pero cuando Gibraltar cayó a este lado, algo más ocurrió. Usted no murió, sino que quedó atrapada en la roca junto con todas las posibilidades. En un peñón de Gibraltar saturado de decisiones incompatibles. Una versión de usted que nunca terminó de existir. Un resto fuera del tiempo. Ese eco quedó anclado aquí, con la victoria de los aliados superpuesta con la victoria del Tercer Reich. Y usted está a ambos lados. Margaret comprendió entonces la radio, la celebración y aquel hombre. Todo había sido una llamada. Entonces, ¿estoy aquí para ocupar su lugar? No, respondió él con firmeza. Usted es la única que no pertenece del todo a ninguno de los resultados de esta guerra y está a ambos bordes del quiebre. Yo no pertenezco a ninguno de los resultados de otra más antigua. Esta no es mi guerra. Margaret sintió el peso de la elección antes de que se la formularan. Estaba allí porque Gibraltar no solo estaba en la encrucijada de todas las posibilidades, sino que porque aquellas posibilidades la habían dividido a ella misma. Y ahora, como el peñón mismo, ella era un punto de paso, una frontera viva entre aquellos dos mundos en la encrucijada. La elección es simple en su forma, pero devastadora en sus consecuencias, ya que solo existía una Margaret. El hombre la llevó hasta el punto más profundo de la cueva, donde la roca ya no mostraba marcas de herramientas ni cables. Era piedra virgen, intacta, como si el tiempo y sus dicotomías nunca hubieran llegado allí. Aquí se ha decidido Gibraltar incontables veces. Aquí decide usted tal y como tuve que decidir yo. El hombre estaba de pie junto a la pared de piedra virgen. Ya no parecía del todo presente, su figura era firme, pero antigua, como una cicatriz que no termina de cerrarse. Cuando terminó el sitio en 1783, los cañones callaron, los franceses y los españoles se retiraron, se firmó la paz, Gibraltar resistió. Margaret lo miró sin decir nada. Los barcos llegaron al puerto, traían órdenes nuevas, relevos, promesas, descanso. La guerra había terminado, oficialmente. También hubo años de hambre, fuego, espera. Para cuando llegó la victoria ya no era parte del mundo que la celebraba y estaba no para combatir, sino para que el peñón dejara de sangrar. Se giró hacia ella. Eso fue lo que hice. La cueva respondió con un murmullo profundo, casi imperceptible. Margaret vio entonces ambas escenas superpuestas. 1783, soldados exhaustos mirando los barcos alejarse mientras la vida retomaba su curso sin ellos. 1945, la playa llena de música, radios encendidas, abrazos que no la incluían. Dos finales, dos victorias y en ambos la misma ausencia. Si regreso, viviré en un mundo que ganó, sabiendo que no podré ser yo misma. El hombre asintió. Y si te quedas serás tú mismo, pero el mundo seguirá adelante sin notarlo. Margaret apoyó la mano en la roca. No sintió frío ni calor, sino pertenencia. Yo ya morí aquí, dijo con calma. Al otro lado solo estaba de paso. El peñón aceptó la decisión sin luz ni estruendo, solo un ajuste silencioso, como cuando algo que estuvo fuera de lugar durante años finalmente encaja. El hombre respiró hondo. Por primera vez su postura se relajó. Entonces ya no estoy solo. Margaret negó suavemente. Nunca lo estuvo.
Solo estaba esperando por los refuerzos. Afuera, en otro mundo, la gente siguió celebrando el final de la guerra. Aquí, en el interior de Gibraltar, ellos permanecieron, no como guardianes, no como mártires, sino como lo que el Peñón siempre había exigido en sus momentos decisivos: alguien que no se marchara cuando la historia decidía seguir sin mirar atrás. Y el Peñón, eterno y herido, cerró una vez más su herida invisible, permitiendo que el mundo continuara. Tal vez nunca sepamos que otros destinos se amalgaman en aquellas cuevas en el peñón de Gibraltar. Pero mientras exista aquel peñón, existirá algún futuro. Hasta la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes@caco.cl. Hasta la próxima semana.